La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Soy la profesora Vivi del Liceo de Música de la ciudad de Copiapó. Hoy vamos a hacer una clase para sexto básico. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Como objetivo tenemos resolver situaciones problemáticas que involucran múltiplos y factores. Es decir, lo que estuvimos trabajando la clase 1 y la clase 2, hoy lo vamos a practicar en esta clase número 3. Entonces, como ya es de costumbre, tenemos que recordar justamente los elementos que hemos estado viendo en la clase 1 y en la clase 2 para resolver algunos ejercicios que puedas estar resolviendo en tu casa que te han mandado, ¿no es cierto?, tus profesores de la asignatura de matemática. ¿Qué concepto vamos a recordar primeramente? Los múltiplos, entre paréntesis, ¿no es cierto?, M, que es la forma en que tenemos para abreviarlo. ¿Qué vamos a recordar de los múltiplos? ¿Cómo se obtienen? Y en este caso, ¿no es cierto?, sabemos que se obtienen de multiplicar un número por cada uno de los números naturales. Cuando estudiamos, ¿no es cierto?, el concepto, a veces se nos hace más difícil y más fácil es cuando hacemos propiamente la práctica. Fíjate bien, acá tenemos los múltiplos de 5. Para obtenerlo, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el 5 en particular, porque son los múltiplos de 5, por cada uno de los números naturales que puedes ver en verde. Y el resultado, ¿no es cierto?, que se obtiene es lo que conocemos como los múltiplos. Entonces, no te olvides, multiplicamos, en este caso el 5, porque son los múltiplos de 5, por cada uno de los números naturales y obtenemos como resultado los múltiplos. Acá en este caso yo solamente calculé los primeros 5 múltiplos, porque recuerda que los múltiplos son infinitos, por lo tanto yo puedo seguir hasta que me canse 5 por 6, 5 por 7, 5 por 8, 5 por 9 y así infinitamente. Y escribimos entonces el conjunto de los múltiplos entre llaves 5, 10, 15, 20, 25 y si te das cuenta, después del 25 pusimos puntos suspensivos en este caso para hacer justamente alusión que los múltiplos son infinitos. No te olvides de esos detalles porque son importantes. Veamos entonces el otro concepto que trabajamos en clases, que era el mínimo común múltiplo. ¿Qué puedo decir como concepto del mínimo común múltiplo? Que es el múltiplo común más pequeño entre dos o más términos o números. Es el más pequeño de los múltiplos que hay en común. Vamos entonces a trabajar ese concepto de forma práctica para que lo recuerdes en esta clase. Dice, calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 4. Muy bien. ¿Qué es lo que íbamos a hacer primero? Teníamos una estrategia, una metodología que vimos en las clases anteriores. Tenemos que determinar los múltiplos de 2 y de 4. ¿Cómo lo hacíamos? Los múltiplos de 2, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, etc. Y los múltiplos de 4, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 y así sucesivamente. Lo hacemos entonces y calculamos los múltiplos de 2. Veamos entonces qué es lo que obtenemos con los 10 primeros múltiplos de 2. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, 18 y el 20. Veamos entonces los primeros 10 múltiplos de 4, es decir, vamos a multiplicar el 4 hasta llegar al 10. Entonces tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Eso era el paso número 1. Veamos qué es lo que teníamos que hacer en el segundo paso. ¿Qué es entonces? Muy bien, determinar cuáles son los múltiplos comunes. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los que se repiten en ambos conjuntos? Y en el caso, ¿no es cierto?, del múltiplo de 2 y el múltiplo de 4. ¿Qué es lo que tenemos en común? Veamos los números que se repiten. El 4, el 8, el 12, el 16 y el 20. Tenemos esos múltiplos que son comunes en ambos conjuntos de múltiplos.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora como paso número 3? Fácil. Determinar finalmente, ¿no es cierto?, cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De todos los múltiplos comunes que obtuvimos. Y mira, ojo, los múltiplos comunes también se escriben con puntos suspensivos porque son infinitos. Nosotros calculamos los primeros múltiplos comunes, pero estos son infinitos también. Y calculamos el mínimo común múltiplo, que va a ser el múltiplo común más pequeño. ¿Cuál es el número más pequeño en ese conjunto que tú observas ahí? Muy bien, es el 4, por lo tanto el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es el 4. Muy bien. Otro concepto que estuvimos viendo, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Bien, los factores. ¿Qué dijimos de los factores? Que los factores de un número son aquellos que al multiplicarse entre sí resultan el mismo número. Como ya sé que a veces el concepto es un poco más complejo, vamos a hacerlo práctica para que tú puedas observar. Entonces dice acá, determinar los factores de 12. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces primero? Tenemos que encontrar todos los números que multiplicados entre sí nos den como resultado el 12. Tenemos entonces lo siguiente, factores de 12, recuerda f sub 12 para poder abreviar factores de 12. Buscamos todos los números que multiplicados nos den 12. ¿Cuáles son los que ya tienes en mente? Veamos si estás en lo correcto. 1 por 12, correcto, muy bien. Y tal vez tú estás pensando en casa, profesora, ¿el 12 por 1? Sí, también, pero lo vamos a escribir solamente una vez. ¿Y por qué, profesora? Porque 1 por 12 y 12 por 1 es lo mismo, ya que ahí podemos apreciar que se está aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Es decir, que el orden de los factores no altera el producto. 1 por 12 es lo mismo que 12 por 1, por lo tanto lo escribimos una sola vez. ¿No es cierto? Otros factores de 12 son el 2 por el 6, 2 por 6, 12. Y ya dijimos que es necesario poner 6 por 2. No, porque aplicamos, ¿no es cierto?, la propiedad conmutativa y solo basta una vez. Y finalmente tenemos el 3 por 4. Encontramos todos los números que multiplicados nos dan 12. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Súper simple, lo tenemos que escribir como conjunto. Entonces, hacemos lo que nos dice el paso número 2 y lo vamos a escribir como conjunto. Fíjate bien, yo cuando lo escribí como conjunto no los escribo desordenados, los escribo desde el más pequeño, que es el 1, hasta el más grande. Y fíjate, después del 12, ¿hay puntos suspensivos? No, no hay puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los múltiplos, los factores son finitos. ¿Qué significa eso? Muy bien, que tienen un fin. Los factores son finitos y los múltiplos son infinitos. Así que si tu profesor te pregunta la diferencia, tú ya sabes qué contestar. Uno es infinito y el otro es finito. Seguimos entonces con lo que corresponde a nuestra clase y vamos a trabajar. Porque ahora lo que vamos a hacer es aplicar todos estos conceptos a las posibles preguntas que pueden hacerte tus profesores enviando el material de trabajo a tu casa. Así que vamos a trabajar. Una de las primeras preguntas que podrías encontrarte en las guías o en el texto de estudio es la siguiente. Dice, completa con los factores que faltan. Fíjate bien, palabra clave, factores. O sea, tienes que acordarte de los factores. Tenemos entonces que encontrar los factores que faltan en este caso de 40. ¿Te das cuenta que hay espacios o líneas, ¿no es cierto?, donde falta el número? Entonces tú haces la pregunta correspondiente. 40. ¿Por cuánto nos daría 40? ¿Cuál es el factor que falta ahí? Bien, falta el número 1. Tenemos entonces acá espacio o número desconocido por 2. ¿Qué número multiplicado por 2 nos va a dar 40? Súper bien, el 20. Ahí está el otro factor que nos falta. Acá entonces tenemos 10. ¿Por cuánto nos va a dar 40? ¿Cuál sería el factor que falta ahí?
Bien, sería el 4. Y finalmente, 5, ¿por cuánto nos daría 40? Súper bien, por 8. Excelente. Entonces escribimos los factores de 40, ¿no es cierto? Y lo hacemos como un conjunto numérico, como ya lo vimos. Ordenamos desde el más pequeño hasta el más grande. Y si tú te das cuenta, no ponemos puntos suspensivos porque estos son finitos. Ese es un ejercicio que podrías estar trabajando en tu casa y ya sabes cómo responder. Veamos entonces el siguiente. Mira, ¿cuál de las siguientes alternativas tiene a todos los factores de 32? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lógico, tenemos que analizar cada una de las alternativas. Para hacer o responder esta pregunta, tú tienes que, primero que todo, justamente aplicar el concepto de factores y encontrar todos los números que multiplicados te den 32. Lo estás haciendo entonces en casa, busca todos los números que multiplicados te den 32. Ya, yo te voy a dar una ayuda, el 1 por 32, que es el más fácil. No es tanta ayuda porque era obvio, pero tú empiezas a buscar en tu casa los otros números que multiplicados te den 32. ¿Lo tienes listo? Ahora, ya que los encontraste, ¿qué tienes que hacer? Escribirlos como un conjunto, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Lo tienes listo? Vamos a ver entonces si lo que hiciste en casa fue correcto. Veamos la letra A. ¿Será la letra A? ¿Será la B o será la C? ¿Estás listos para ver si estás en lo correcto o no? Es la letra B. Muy bien, es la letra B. Y tú vas a decir, pero profesora, a ver, usted está haciendo pillería, usted dice que es la B, pero yo marqué la A porque tenemos los mismos números. Ah, lo que pasa es que a veces a mí me gusta ser un poco mala y pongo alguna que otra pillería para ver si tú estás aprendiendo bien. Fíjate que la A y la B tienen los mismos números, pero mira en la A, ¿con qué sigue el número 32? Con puntos suspensivos. Eso quiere decir que después del 32 vienen otros números. ¿Y los factores son infinitos? No, no son infinitos, son finitos. Por lo tanto, ahí la profesora te puso una pillería y por eso descartamos la letra A. Tienes que fijarte muy bien, porque a veces los profesores de matemática nos ponemos un poco malos, ¿no es cierto? Y ponemos alguna que otra pillería para ver si nuestros alumnos realmente aprenden y han entendido el concepto. Y obviamente la letra C no es porque falta el 2 y el 16. Continuamos entonces. Siempre tienes que analizar las cosas. Mira, fíjate bien. Pueden preguntarte ahora todo lo contrario, porque siempre dicen, ¿cuál es la alternativa correcta? Pero también a veces los profesores preguntamos, ¿cuál de las alternativas es la incorrecta? Fíjate bien, tenemos entonces, nos van a preguntar M sub 10. ¿Qué te están preguntando o concepto te están preguntando ahí? Múltiplos, muy bien. Veamos la letra A. Tenemos, ¿no es cierto?, los múltiplos de 10. La letra B, los múltiplos de 3. En la letra C tenemos los múltiplos de 11. ¿Cuál sería la alternativa que no es correcta? No es correcta. Fíjate bien, múltiplos de 10, múltiplos de 3, múltiplos de 11. ¿Qué tienes que aplicar? ¿Cómo se calculan los múltiplos? Acá están, ¿no es cierto?, los primeros 4 a 5, 6 múltiplos, ¿no es cierto?, de cada número. Veamos entonces, ya lo tienes listo, lo observaste, calculaste, hiciste los cálculos en tu casa, en tu cuaderno. Veamos si entonces lo que has hecho o lo que has contestado puede ser correcto. Era la alternativa C, la que estaba incorrecta. Entonces tenemos múltiplos de 10, 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40. Estaba correcto eso. Múltiplos de 3, calculamos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Estaba también correcta. Y la alternativa C, ¿por qué no estaba correcta? Hagamos el cálculo. 11 por 1, 11, 11 por 2, 22, 11 por 3, 33, y 11 por 4, ¿cuánto era? 44, y aquí, ¿qué es lo que aparece?
45. ¿Te das cuenta? Ya estamos listos para que puedas trabajar estos tipos de ejercicios en tu casa. Dice, lee atentamente la situación y responde. Otro tipo de pregunta que puedes estar trabajando es lo que tiene relación con una habilidad superior que se llama evaluar. ¿Qué es lo que es eso, profesora? Tienes que ver quién tiene la razón. Estas preguntas son muy divertidas porque tienes que hacer también harta práctica para llegar a lo correcto. Dice, Ana y Pedro son compañeros de curso. Ana dice que el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 es 24. Y Pedro dice que es 12. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Para resolver este tipo de preguntas, tú lo que tienes que hacer es justamente resolver lo que dice Ana y lo que dice Pedro. Así que, ¿qué tienes que hacer primero? Calcular los múltiplos de 6 y 4. Recuerda, una ayuda, calcula quizás solamente los primeros 7 múltiplos de 6 o los 7 múltiplos de 4. Más que eso no será necesario porque, ¿no es cierto?, lo vas a poder encontrar. ¿Estás listo? ¿Lo hiciste? Múltiplos de 6, múltiplos de 4. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Encerrar todos los múltiplos comunes. Recuerda, es decir, todos esos números que se repiten tanto en el primer como el segundo conjunto de múltiplos. Ya los encerraste y ahora el mínimo común múltiplo, ¿cuál es? El número más pequeño. Entonces vamos a ver si lo que estás haciendo en la casa es correcto o no. Tenemos entonces múltiplos de 4. Listo. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Calculamos los primeros 7 múltiplos de 4. Veamos los múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 42. Veamos cuáles son los múltiplos comunes. El 12 y el 24. Ahí lo tenemos escrito, 2 y 24. Y muy fácil ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El más pequeño y en este caso sería 12. Entonces, ¿quién de los dos tenía razón en su afirmación? ¿Cuál sería? Muy bien, el que estaba en lo correcto era Pedro. Estas son preguntas de evaluación. Así que cada vez que tú te veas enfrentado en una guía o en el texto de estudio a este tipo de preguntas, siempre tienes que resolver las dos afirmaciones, no solamente una, porque no te va a ayudar a diferenciar quién está en lo correcto y quién no. Así que estás listo con la estrategia para resolver este tipo de preguntas si es que tu profesor te está enviando. Ahora, mira, fíjate bien, entramos un poco más complejo. Si antes era complejo, o tal vez ni siquiera lo encontraste complejo porque ya estás, pero muy capo con lo que tiene que ver con múltiplos, factores y mínimo común múltiplo. Pero esto siempre es complejo. Dice, ¿cómo vamos a identificar un problema, ¿no es cierto?, que involucre el mínimo común múltiplo? A la palabra problemas ya siempre están sufriendo nuestros alumnos. Pero como yo te he enseñado en estas 3 clases, la matemática tiene que ver con un tema de actitud. Si no tienes actitud, no va a funcionar la cosa. Así que ya no pienses que, ¡ay, qué difícil, profesora! No. Porque aquí yo te voy a entregar algunos tips para que reconozcas cuáles son los problemas que tienes que resolver con mínimo común múltiplo y no estés en casa diciendo, no entiendo, profesora, no entiendo, mamá, no entiendo, papá. Aquí vas a ver los tips que te van a ayudar. Dice, en un terminal salen 3 buses a Caldera, cada 2, 3 y 4 horas. Si los 3 buses salen juntos a las 8 de la mañana, ¿en qué horario salen los 3 buses del terminal juntos nuevamente? A las 8 de la mañana parten los 3 del terminal y me están preguntando cuándo nuevamente salen los 3 del terminal juntitos. Entonces tenemos acá información relevante, son 3 buses. Los 3 buses salen cada 2, 3 y 4 horas. Salen por primera vez juntos a las 8 de la mañana y, ¿no es cierto?, nos están preguntando cuándo vuelven a salir todos juntos otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que ordenar los datos, fíjate bien, son 3 buses, salen cada 2, cada 3 y cada 4 horas
y los 3 buses salen a las 8 de la mañana. Profesora, ¿pero por qué hay que hacer todo esto? Porque matemática tiene que ver con una estructura mental, no puede ser todo como ustedes dirían al lote, ay, es que no, todo tiene que ser ordenado. Fíjate, ¿no es cierto?, en la pregunta. Cuando tú resuelves ejercicios que tienen que ver con el mínimo común múltiplo, la clave de todo esto para reconocerlo es la pregunta. Mira, dice, ¿cuándo salen los 3 buses juntos del terminal nuevamente? Juntos. Cada vez que tú te enfrentes a un ejercicio que tiene que ver con mínimo común múltiplo, la pregunta siempre va a hacer referencia a cuando se vuelven a juntar, a cuando se vuelven a encontrar los elementos que están involucrados en el problema. En este caso, estamos hablando de los buses y nos preguntan cuándo se vuelven a juntar. Entonces, esa es la clave. Toda pregunta que haga referencia a cuando se vuelvan a juntar o encontrar nos van a indicar que el mínimo común múltiplo está detrás de todo esto. Entonces, ya los identificamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Fácil, resolver. ¿Y cómo vamos a resolver, profesora? Uy, más fácil todavía. ¿Qué es lo que te están diciendo en el problema? De que los buses salen cada 2, 3 y 4 horas. Entonces, yo voy a calcular los múltiplos de 2, voy a calcular los múltiplos de 3 y voy a calcular los múltiplos de 4. Lo que hemos hecho en la clase 1, 2 y ahora. Múltiplos comunes que se repiten en los 3 conjuntos, ¿no es cierto? En este caso el 12 y el 24. Múltiplos comunes y el más pequeño es el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 12. Ahora, no hemos terminado porque tenemos que responder. ¿Cómo vamos a interpretar, no es cierto, el resultado que en este caso fue 12? Fíjate bien, para interpretar ese número, todo va a depender del contexto del problema y de la pregunta que te están haciendo. En el caso del problema que estamos resolviendo acá, fíjate que la unidad de medida que se está usando es una unidad de medida de tiempo. Es decir, está hablando de horas. Me está preguntando en cuántas horas vuelven a salir nuevamente los buses, en qué horario. Entonces ese 12 que te dio como resultado tiene en este problema un solo contexto y es que lo vamos a relacionar con 12 horas, porque eso es lo que estamos hablando. Es decir, en 12 horas más vuelven a salir los 3 buses juntos, pero no me estaban preguntando en cuántas horas más salen, sino que en qué horario vuelven a salir. Entonces, si el primer horario que nosotros trabajamos es a las 8 de la mañana, en 12 horas más, ¿qué horario es? Muy bien, es 8 de la noche o 20, ¿no es cierto?, horas. Y ahí ya terminamos de resolver nuestro ejercicio. Entonces practiquemos, porque estos ejercicios son los que tú vas a ver mayoritariamente ahora que tus profesores te están enviando ejercicios a la casa. Yo te voy entonces a ir guiando. Reconoce entonces primero, porque eso es lo más importante, reconocer cuando un problema te está hablando de mínimo común múltiplo o de otra cosa. Fíjate bien. Mira el problema A. Dice, Andrés es feriante y compra 37 cajones de tomate a 6.000 pesos. ¿Cuánto dinero gastó al comprar los 37 cajones? Ese es el problema A. Vamos con el problema B. Dice, Paula fue al médico y debe tomar analgésicos y antibióticos. Los analgésicos los toma cada 3 horas y los antibióticos cada 4 horas. Si toma ambos remedios a las 8 de la mañana, ¿en qué horario se debe tomar ambos remedios nuevamente? Recuerda, ¿estamos claros? ¿Te acuerdas lo que yo te decía cuando estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, en la primera etapa donde yo te estaba guiando? Veamos entonces cuál de los dos problemas haría referencia
a el mínimo común múltiplo. El primer problema que nos decía que un feriante compraba, ¿no es cierto?, cajones de tomate, 37 cajones de tomate a 6.000 pesos, y me estaban preguntando cuánto dinero gastó en comprar esos 37 cajones. Y el problema B nos hablaba de una amiga que tengo yo que se llama Paula, que está justamente enferma y está tomando remedios. Por eso inventé ese problema pensando en mi amiga Paula, y dice que tiene que tomar analgésicos y antibióticos, uno cada 3 horas y el otro cada 4 horas, y me están preguntando en ese ejercicio B cuándo se toma ambos remedios juntos nuevamente. Veamos entonces cuál de los dos ejercicios nos hace referencia a el mínimo común múltiplo. Fíjate acá, en el ejercicio A la pregunta dice, ¿cuánto dinero gastó al comprar los 37 cajones? Esa pregunta hace referencia al total. No hace referencia de cuándo se va a juntar el feriante con los cajones de tomates nuevamente, cuándo se vuelve a juntar un cajón de tomate con otro cajón de tomate. No hace referencia a eso, hace referencia a cuánto él gasta en total. Por lo tanto, el problema A no sirve. Y, ¿no es cierto?, el B, fíjate bien, en la pregunta dice, ¿en qué horario se debe tomar ambos remedios nuevamente? Ah, esta sí que sí. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuándo se vuelve a tomar esos dos remedios juntos. ¿Y qué decíamos? Que cuando una pregunta hace referencia de cuándo se vuelven a encontrar o se vuelven a juntar los elementos del problema, hablamos de mínimo común múltiplo. Así que ahora, ya que tenemos identificado el problema, lo resolvemos muy simple. ¿Qué tienes que calcular? El mínimo común múltiplo de 3 y de 4. ¿Y por qué, profesora? Porque cada 3 y cada 4 horas se toma los remedios. Ya muy fácil esto. Ya a estas alturas yo estoy segura que tú esto ya lo tienes más que adquirido. ¿Qué haces ahora que encontraste los los múltiplos de 3 y los múltiplos de 4? Bien, calculas, ¿no es cierto? Identificas los múltiplos comunes, 12 y 24. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo? El más pequeño, que sería 12. ¿Cómo vamos a interpretar, ¿no es cierto?, este resultado que decíamos? Ay, depende del contexto del problema y de la pregunta. Veamos entonces, mira, la pregunta habla de horario. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De centímetros? ¿De kilómetros? A ver, ¿de litros, profesora? No, estamos hablando ¿de qué? De horas. Por lo tanto, ese 12 se tiene que traducir en horas. Y ya sabemos que esas son 12 horas más en las que se toman los remedios juntos. Y respondemos, ¿en qué horario se debe tomar ambos remedios nuevamente? Se los tiene que tomar a las 8 de la tarde o 20 horas. Muy bien. ¿Te das cuenta entonces que resolver ejercicios ahora que tengan que ver con múltiplos y con factores es mucho más fácil? Es necesario que para responder todo lo que te puedan estar preguntando tus profesores en la casa, tener claridad con respecto a la clase 1, a la clase 2 y a esta clase en donde estábamos viendo estrategias para resolver posibles preguntas que tuvieran que ver con los múltiplos y con los factores. Has hecho un muy buen trabajo durante estas clases. Te agradezco todos tus buenos comentarios, todos los mails que hemos recibido y no creas que hasta aquí terminamos, porque te voy a dejar una tarea, porque no la vas a sacar gratis como dicen ustedes. Así que fíjate bien, ¿qué puedes hacer en tu casa en este tiempo para aplicar estas 3 clases de matemática de sexto básico? Puedes trabajar en el texto de ejercitación del alumno, ese que es delgadito. ¿Qué páginas puedes trabajar? En la página 10 puedes trabajar el ejercicio 1, 2 y 3. En la página 11 el ejercicio 4. En la página 13, el ejercicio 8 y 9. En la página 16, el ejercicio 1. Y en la página 17 puedes trabajar el ejercicio 3. Si no tienes tu texto de ejercitación o alguno de los textos que puedas necesitar en este tiempo porque no lo retiraste o sucedió algún inconveniente, no te preocupes, puedes entrar, ¿no es cierto?, a la página del Ministerio www.curriculumnacional.cl y puedes descargar
esos libros. No es necesario que imprimas, puedes hacer los ejercicios en tu cuaderno, así que no te preocupes y no te afanes con que hoy tengo que imprimir esto. No, no es necesario, puedes escribir todos esos ejercicios en tu cuaderno para que ejercites. La clase número 1, la clase número 2 y la clase número 3 te van a ayudar a hacer lo que yo te acabo de dejar como ejercitación para tu casa. Cualquier duda que tú tengas, puedes escribirme al mail vivianasegovia@liceodemusica.cl o visitar también la página web en donde van a estar disponibles también los PPTs que hemos usado en estas clases para ver si te ayudan y te apoyan, ¿no es cierto?, en tu trabajo en la casa. Te mando un tremendo abrazo virtual. Cuídate, no salgas a no ser que sea necesario y nos volveremos a encontrar en una próxima clase si Dios quiere. Nos vemos y que se encuentren bien. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.